Nuestro hermano Gama nos compartía de los versículos 1 al versículo 12 del capítulo 2, en donde nos hacía una referencia importante y él nos decía que no teníamos que ver solo el milagro, sino que nuestra mirada tiene que estar en el autor de ese milagro, que es Jesús. Ahora vamos a estar analizando y meditando del versículo 13 al versículo 25 de Juan capítulo 2. Vamos a concluir hoy con el capítulo 2, un tema muy interesante, porque no vamos a ver a Jesús haciendo milagros, sino vamos a ver a Jesús ya en acción. ¿Cómo vamos a ver a Jesús? En acción, ya haciendo algo más concreto. Y el tema de hoy lleva por título: Jesús purifica el templo. ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de todos estos versículos? Vamos a ver a Jesús entrando en el templo de Jerusalén durante una fiesta llamada la Pascua. ¿Por qué entró ahí? Porque era necesario que Él estuviera. Porque Él estuvo confrontando a muchos comerciantes que se habían instalado dentro de la casa de Dios. ¿A quién confrontó Jesús? A muchos comerciantes que se instalaron. ¿Dónde? Dentro de la casa de Dios. Saben que yo los amo. Saben que los quiero mucho. Yo espero que al final ustedes me sigan amando igual. ¿Ok? Porque entonces dice que Él confrontó a muchos comerciantes que estaban dentro de la casa de Dios. Y la iglesia hoy se ha dado la tarea solamente de ver a los hermanos como una oportunidad de ganancia y de dinero. Hemos olvidado a lo que Dios nos ha llamado, a buscar de su presencia. Les dije que los amo. El tema es así, lo tengo que hablar. ¿Qué más vamos a ver entonces en la vida de Jesús? Cuando Él vio estas cosas que estaban los comerciantes, ¿qué actitud mostró Jesús? Hubo algo en Él, hubo un enojo, porque entonces Él comenzó a patear todo, comenzó a sacar todo, pero realmente no era un enojo contra esos comerciantes. El enojo era realmente sobre la manera en la que se estaba utilizando el templo. No podemos utilizar el templo para negociar. No podemos utilizar el templo, que más adelante lo vamos a ver, solamente como una emoción. Porque yo tengo que ir, porque alguien me invitó. Y para que ya no me digas más, te voy a acompañar. No. Estamos comerciando, estamos negociando con lo que no podemos negociar. ¿Cuál es la razón por la que nosotros venimos a este lugar? Venimos para admirar su majestad. Venimos para decirle a Dios gracias por todo lo que nos ha dado. Cuando tú y yo cantamos y le estamos diciendo a Dios, te damos toda la gloria, lo que realmente estamos diciendo es: Señor, reconozco tu santidad, reconozco tu amor, reconozco tu soberanía. Pero hay quienes hacen un intercambio. Jesús estaba defendiendo esta postura, porque Él decía: no pueden utilizar lo santo con lo profano. ¿Qué más vamos a ver? Juan da una idea esencial para mostrar que Jesús no solo corrige el abuso religioso, sino que anuncia el reemplazo del templo antiguo o de la adoración antigua por una adoración más real. Jesús les dice a través de estos versículos: ustedes ya no pueden estar adorando solamente el lugar. Ustedes hoy tienen que adorarme a mí. Jesús lo está diciendo. A veces pensamos que aquí vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Y es verdad.
Pero a Jesús lo podemos encontrar en cualquier lado y en cualquier momento. Lo importante es que nosotros determinemos buscar siempre su presencia. Estos versículos entonces nos hablan acerca de eso. ¿Qué más vamos a ver acerca de estos versículos? 3 cosas importantes. La purificación del culto. ¿Qué más vamos a ver? La autoridad de Jesús sobre todas las cosas. Y al final, entonces, Jesús nos va a hacer un llamado para revisar si nuestra adoración está centrada en Dios o en algún interés solamente humano. Voy a ir ahí porque necesito que Dios me dé algo. Y Dios dice, ese no es el sentido por el cual yo te elegí. El mayor anhelo y el mayor deseo de Jesús es que le busquemos por quién es Él, por lo que ha hecho en nuestras vidas. No para estar pidiéndole cosas que Él nos los va a dar por su infinito amor y misericordia. Pero antes de eso, Él quiere ver en todo momento nuestro corazón. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios para decirles qué es lo que vamos a ver en este tiempo. Inclina tu rostro y vamos a darle gracias a Dios primero por la oportunidad que nos da de estar aquí. Señor, te damos las gracias en este hermoso tiempo. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos, Señor, con el único propósito de escuchar tu consejo y de leer tu palabra. Rogamos que el Espíritu Santo nos ministre a cada uno de los que estamos aquí. Háblanos, confróntanos, capacítanos, Espíritu de Dios, adiéstranos para toda buena obra. Hoy te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que han determinado en su corazón estar aquí reunidos como una sola iglesia, como un solo pueblo. Bendícelos, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Entonces vamos a ver 5 cosas. Vamos a analizar primero el versículo 14, después el 15. Después vamos a analizar del versículo 17 al 22 y finalmente vamos a analizar del versículo 23 al versículo 25. ¿Qué me dice entonces el versículo 13? ¿Qué puedo ver en el versículo 13? El contexto histórico hablándome de una fiesta. Porque entonces dice la palabra de Dios, estaba cerca la Pascua ¿de quién? De los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Palabras importantes que está diciendo el apóstol Juan aquí en este versículo 13. ¿Por qué? Porque sitúa el inicio inmediato del conflicto público que Jesús va a tener contra todos aquellos comerciantes. Marca también el inicio de la fiesta de la Pascua y el desplazamiento de Jesús hacia Jerusalén, lo que prepara la escena para la purificación del templo y una declaración profética e importante sobre su identidad como un verdadero Dios, como una verdadera autoridad dentro del templo. Esto es lo que está diciendo entonces el apóstol Juan en este primer versículo 1. Ahora es importante analizar y meditar, porque inicia diciendo este versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos. Ahora le han cambiado el nombre, porque anteriormente no era entonces la fiesta de los judíos, como está declarado en Éxodo capítulo 12, versículo 27. ¿De quién era la Pascua originalmente? ¿De quién era la Pascua?
La Pascua era del Señor, pero comenzaron a modificar las cosas. Éxodo capítulo 12, versículo 27 nos dice la palabra del Señor: vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. ¿Cómo la habían llamado los judíos? La Pascua de los judíos, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué era lo que estaba haciendo el pueblo? En Éxodo capítulo 12, versículo 27, estaban reconociendo al Señor por sobre todas las cosas. ¿Qué ocurrió en el Evangelio según Juan capítulo 2, versículo 13? ¿A quién estaban reconociendo? A los judíos mismos. ¿A quién estamos reconociendo el día de hoy, tú y yo? ¿Verdaderamente estamos reconociendo al Señor como nuestro soberano, como nuestra autoridad? Y si lo estamos reconociendo, ¿por qué no hacemos lo que Él nos pide a través de la Escritura? Deuteronomio capítulo 28 inicia diciendo: y tú serás cabeza y no serás cola, estarás arriba y no estarás abajo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero continúa diciendo ese versículo: sí, tú vas a estar arriba y no vas a estar abajo si obedeces sus mandamientos. La Pascua, ¿de quién estamos viviendo? ¿Estamos viviendo la Pascua de los judíos o verdaderamente nos estamos entregando al Señor? ¿Qué es lo que estamos haciendo hasta el día de hoy? ¿Por qué entonces estaba juzgando la manera en la que ellos decían que iban a celebrar la fiesta de los judíos? Porque en la fiesta de los judíos era solo una fiesta religiosa. No tenía sentido verdaderamente. Esas reuniones y esas fiestas que ellos hacían estaban totalmente vacías. Eran simplemente un rito que tenía que ser cumplido. ¿Cuántas veces no venimos a la iglesia solamente por cumplir? Hay hasta quienes se atreven a decir: toma, te doy mi diezmo, pero yo dejo de venir 2 o 3 meses a la iglesia. Hemos hecho del culto solamente un rito y no hemos llevado a cabo lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Había alguna diferencia? No había ninguna diferencia. El pueblo de Israel seguía siendo el mismo porque no lo había entendido. El apóstol Pablo entonces nos hace una referencia y es directo en esta apreciación. Primer carta a los Corintios capítulo 5 versículo 7. Anima a la iglesia en Corintios y le dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya fue sacrificada por nosotros. ¿Cómo estamos viviendo el día de hoy? ¿A quién le estamos rindiendo tributo? Versículo 14. Como segunda parte, vamos a ver la descripción de la escena. ¿Qué sucedió? Ya Jesús caminó, ya fue a Jerusalén. Y entonces ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Aquí es en donde Jesús comienza a actuar de alguna manera. Porque entonces dice el versículo 14, encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados.
Entonces este versículo muestra a Jesús entrando en el templo y encontrando a todos aquellos que vendían los animales y que cambiaban también las monedas. Este versículo entonces comienza a preparar la escena para la verdadera purificación del templo, donde Jesús confronta el uso irreverente del lugar sagrado, a donde tenían que adorar a Dios. A veces nosotros como cristianos somos irreverentes delante de Dios. La iglesia hoy, la iglesia en general, hoy ha dejado de ver a Jesucristo. La palabra de Dios dice: puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Pero hoy la iglesia se ha dado a la tarea de dar un mejor espectáculo y un mejor show, olvidando la verdadera adoración. Hoy la iglesia se ha olvidado verdaderamente de adorar a Dios. Nos hemos olvidado de rendirnos delante de Él con toda humildad. Y los sigo amando, mis amados hermanos. Pero habían olvidado algo en el templo. ¿Qué sentido le damos entonces a este versículo? La idea central no es solo que había comercio, sino que ese comercio estaba ocupando un espacio designado totalmente para la adoración. Y probablemente esto afectaba a todos aquellos peregrinos que querían comprar a sus animales para seguir haciendo los sacrificios a Jesús, para seguir haciendo los sacrificios a Dios. Jesús está mostrando entonces que la casa de Dios no debe convertirse en un negocio ni en un lugar de abuso religioso. La iglesia se está confundiendo. Hoy la iglesia no tiene hermanos. Hoy la iglesia tiene sirvientes. Y pobre de ti si no me sirves. Negociación. Abuso religioso. De eso está hablando Jesús. De eso está hablando el apóstol Juan en esta carta. ¿Qué enseñanza entonces nos deja este versículo 14? Nos deja el hecho de decir que Dios merece reverencia en la adoración, no una manipulación ni un aprovechamiento de lo que yo necesito. La religión no debe usarse para obtener ganancias injustas. Tenemos que reconocer verdaderamente que Jesús tiene la autoridad sobre el templo y que lo que Él desea es corregir la deshonra que le causan muchos creyentes a Dios. Oh, sorpresa. A veces yo con mis pensamientos, con mis palabras y con mis actitudes, deshonro al Señor. Pero digo que le amo. Pero vengo y le adoro. Y Dios desea en su iglesia corregir todas esas cosas. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser corregidos? ¿Qué aplicación podemos dar a este versículo 14? Para nuestra vida cristiana, este versículo nos llama a revisar si nuestra adoración es realmente sincera, mis amados hermanos, o si hemos mezclado lo sagrado con los intereses humanos. ¿Qué estamos haciendo? Este versículo también nos invita a cuidar la integridad dentro de la iglesia, evitando cualquier forma de explotación espiritual o comercial por medio de la fe. ¿Cuántos no nos hemos sentido en algún momento abusados por causa de la fe? Yo en algún momento me he sentido así.
Lo tienes que hacer porque es para Dios. Sí, pero es por tu interés. No es porque Dios lo esté pidiendo. Es que si lo tienes que hacer es porque viene de Dios. ¿Y mi emoción? A veces hemos lastimado a muchas personas por no entender los verdaderos principios que Dios establece y lo que nos está pidiendo el apóstol Juan. Corintios dice que tú y yo somos el templo de Dios, en donde el Espíritu Santo quiere reposar. ¿Qué clase de templo le estamos presentando a Dios con nuestra vida? ¿Somos realmente el ejemplo de Jesucristo aquí en la tierra? Es algo en lo que Dios hoy nos tiene que hacer reflexionar. Versículos 15 y 16. ¿Qué vemos aquí? Vemos la acción de Jesús. Dice entonces su palabra, e hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Entonces muestra a Jesús actuando con un celo santo para purificar el templo, porque la casa de Dios había sido convertida en un lugar de comercio y abuso, no de adoración. El sentido central que nos da no es solo que Jesús se enojó, sino que defendió la santidad del Padre y corrigió una corrupción religiosa que existía en ese momento. ¿Cuánto tú y yo defendemos con ese celo la santidad de Dios? En un sentido espiritual, porque la palabra de Dios lo dice, la frase casa de mi Padre subraya la autoridad de Jesús como su Hijo y la relación única que mantenían entre ellos. ¿Cuánto tú y yo tenemos una comunión plena y constante con Dios? ¿Buscamos a Dios verdaderamente todos los días? ¿Leemos la palabra de Dios todos los días? ¿Oramos diario? ¿De qué manera tenemos una relación con el Señor? ¿Cómo podemos aplicar esto el día de hoy? Este versículo nos llama a vivir con reverencia, con prudencia, pero sobre todo a vivir con sinceridad delante de Dios. Esto es a lo que nos está llamando hoy el Señor. Dios no quiere una fe externa y vacía, sino una adoración verdadera. ¿Y de dónde sale esa adoración verdadera? Sino de nuestro corazón. Pero a veces tengo tantas cosas en el corazón que me olvido de buscar y de adorar verdaderamente al Señor. Vamos a avanzar entonces. Versículos del 17 al 22. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos versículos? Vamos a ver una interpretación, pero también vamos a ver una consecuencia. ¿Qué es lo que realmente nos quiere decir el apóstol Juan? Vamos a leer el versículo 17. Entonces recordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consumirá. Qué palabras tan profundas. Cuando yo estaba verdaderamente estudiando este tema, estas palabras penetraron hasta el fondo de mi corazón. Cuando yo leía y decía, el celo de tu casa me consumirá. ¿Verdaderamente estoy apasionado por Dios?
¿Verdaderamente mi hogar es un hogar en donde vive Cristo? La frase entonces, si partimos este versículo en dos, veremos primeramente, entonces recordaron sus discípulos que está escrito, punto número 1. Punto número 2, el celo de tu casa me consumirá. Entonces la frase que los discípulos habían recordado era el Salmo capítulo 69, versículo 9, que dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Algo que había sido profetizado en Jesús, que daba cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿De qué más nos habla este versículo 17? Dice la palabra un celo santo. Celo indica una pasión santa por la pureza del culto y la reverencia hacia Dios. No es una ira caprichosa, sino una preocupación por la santidad del lugar de adoración. Una preocupación, dice, de la santidad del lugar de adoración. Cuando yo vengo a adorar a este lugar, ¿cómo está mi vida delante de Dios? ¿Sigo mintiendo? ¿Me sigo molestando? ¿De qué manera le estoy adorando a Dios? A veces es triste porque en todas las iglesias en el mundo, hay una escasez de hermanos en los tiempos de oración. A veces se nos convoca y se nos dice: va a haber un tiempo de oración y va a haber un tiempo de adoración a Dios. Y créanme que es lamentable que a veces los lugares se encuentran vacíos. ¿Qué aplicación podemos darle a nuestra vida? Hemos sido llamados, cada uno de nosotros, a cuidar que nuestras reuniones y nuestros espacios de oración no se vuelvan solamente trámites comerciales o sociales. Debemos preservar la reverencia y justicia hacia todos aquellos que están necesitados. A eso hemos sido llamados, mis amados hermanos. Esa es una forma de reverenciar a Dios. Esa es una forma de adorar a Dios. Ver la necesidad, quizá, de quien tú tienes en este momento sentado a tu lado. Dios nos invita entonces a evaluar si nuestro templo, si nuestro interior, si nuestro corazón refleja el celo por la casa de Dios. Ese mismo celo que Jesús mostró algún día cuando estuvo aquí en la tierra. La acción de Jesús purifica para que la comunidad pueda volver a adorar con verdad, pero sobre todo con respeto a nuestros amados hermanos. Y la pregunta que nos hace Dios en esta noche: ¿realmente lo estamos haciendo? ¿Realmente estamos adorando de esa forma? Hay que meditar y hay que analizar. Versículos del 18 al 22. Los judíos respondieron entonces porque no se conformaron. Siempre hay un reclamo a las cosas de Dios. Los judíos respondieron y le dijeron: ¿ya que haces esto, qué señal nos muestras? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días, ¿qué iba a hacer?
lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Jesús entonces usa un lenguaje deliberadamente paradójico para anunciar su muerte y resurrección. Literalmente, sus adversarios piensan en un templo solamente de piedra, el que habían edificado durante muchos años. Pero él se refiere a su propio cuerpo como el verdadero templo que será destruido. Esto quiere decir muerto, y que será levantado. Esto quiere decir que será resucitado al tercer día. ¿Cómo respondieron entonces? ¿Qué reacción tuvieron los judíos a estos versículos? Se burlaron, señalando que el templo físico habían tardado mucho en edificarse. De modo que la idea de levantarlo en 3 días para ellos les parecía totalmente absurda. No creían en lo que Jesús estaba diciendo. Pero lo que ellos no sabían es que con esta actitud que ellos tomaron, estaban siendo parte de lo que estaba anunciado. ¿Por qué? Porque ellos contribuyeron indirectamente al cumplimiento de la profecía al llevar a cabo la crucifixión de Jesús. Ellos no lo habían entendido, pero fueron parte, porque escrito estaba que Jesús iba a venir y que iba a dar su vida por cada uno de nosotros. Pero entonces los judíos le dijeron: ¿cómo? ¿Cómo vas a hacer esto? Es imposible. ¿Tú sabes cuánto tiempo nos tardamos en hacer esta estructura? ¿Cómo dices tú que en 3 días lo vas a levantar y lo vas a restaurar? ¿Cómo dices tú, Jesús, que me vas a ayudar si tengo un problema y no salgo de ese problema y ya tengo otro? ¿Cómo lo dices, Jesús? Y entonces Jesús nos dice a cada uno de nosotros: yo lo voy a hacer, pero necesito ver tu adoración. Necesito ver tu templo. Necesito ver tu vida. Necesito ver de qué manera estás viviendo tu cristianismo. Versículos del 23 al 25. Y con esto concluimos. ¿Qué es lo que el apóstol Juan nos está diciendo en el versículo 23, 24 y 25? Él muestra unas creencias superficiales contra una fe auténtica. Creencias superficiales contra una fe auténtica. Versículo 23 al 25. Mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús mismo, ¿qué hizo? No se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. El contraste principal entre una fe basada en milagros y una fe verdadera nace en una relación con Jesucristo.
dato importante, nace de una verdadera relación con Jesucristo. Jesús no se impresiona por las apariencias. Él ve motivaciones, Él ve intenciones y la realidad en el corazón de cada uno de nosotros. Estos versículos entonces nos invitan a reflexionar la verdadera razón de por qué cada uno de nosotros seguimos a Jesús. ¿Lo seguimos por un beneficio propio? ¿Lo seguimos verdaderamente solo por una emoción? ¿Lo seguimos por costumbre? ¿Lo seguimos por un amor genuino? ¿O lo seguimos por obediencia? ¿De qué manera nosotros estamos adorando el templo? Jesús nos conoce a cada uno de nosotros tal y como somos. No lo podemos engañar. Pero a pesar de cómo somos cada uno, aún así, Él nos sigue haciendo un llamado para tener una verdadera relación con Dios. Él nos está buscando en todo momento. Porque si realmente fuera por el hombre, no le buscaríamos. Si realmente fuera por el hombre, no estaríamos aquí. Dios desea que le entreguemos una verdadera adoración. Dios desea que cada uno de nosotros podamos literalmente ver en nuestro interior para ver qué es lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Cuál es la motivación mayor por el hecho de estar aquí? ¿Vengo porque es jueves? ¿Vengo porque es domingo? ¿O vengo porque el celo de su casa realmente consume mi vida? ¿Vengo para que Dios me saque de un problema, me saque de una circunstancia? ¿O vengo a decirle a Dios gracias porque en medio de esa circunstancia te he buscado aún más? No te busco por lo que quiera pedirte, te busco por quién eres tú y por lo que has hecho en mi vida. Eso es una verdadera adoración. Eso es estar verdaderamente en la fiesta de la Pascua de Jehová. No solamente en una emoción, no solamente entregado a una pasión que no me va a llevar a ningún sentido. Eso es poder estar aquí y decirle a Dios gracias, porque ahora he dejado de mezclarme con las cosas que a ti no te agradan. He dejado de hacer cosas que entorpecen mi relación contigo. Hoy es el tiempo de decirle a Dios, perdónanos. Nuestra hermana Lili, en los tiempos de alabanza, ella decía, si te hemos fallado, Señor, perdónanos. Humildad, honestidad delante de Dios. Hoy es el tiempo que cada uno de nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor. Cierra tus ojos por un momento. Y en tu intimidad con Dios, por un momento comienza a hablar con Él. Comienza a decirle al Señor qué tipo de adoración le has entregado.
Hoy es el tiempo de decirle a Dios: Señor, perdóname, porque me olvidé de ti por mucho tiempo. Perdóname porque he venido aquí solo por emoción, solo buscando un beneficio propio. Te he pedido que me sanes, pero no he creído en ti. Te he pedido que me proveas, pero no te he conocido como mi proveedor. Perdóname, Dios, porque a veces he venido sin ganas de estar aquí. He dejado de tener ese celo por tu presencia. He dejado de humillarme. He dejado de rendirme delante de ti. Cuando tu palabra dice: por nada estéis afanosos. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu de Dios. Hoy deseo en mi corazón y en mi vida verdaderamente tener esa reconciliación plena contigo. Déjame adorarte. Que pueda regresar ese celo que yo tenía y que he dejado por tantas circunstancias que he pasado. No permitas que me aleje de ti. No permitas que me aleje de tu presencia. No quiero ser como esos judíos que en todo momento reclamaban. Por no haber recibido lo que ellos pedían y lo que ellos buscaban. Hoy propongo en mi corazón ser un verdadero adorador. Pero no solamente quiero hablar y adorar con mis palabras. Que mi vida sea un testimonio fiel y un testimonio real de que yo te adoro, Señor. Cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de hablar. Necesito ser transformado por tu Espíritu Santo. Hoy te entrego mi corazón, límpialo. Quita todo lo que estorba, todo aquel dolor, todas aquellas humillaciones que aún siguen dentro de mi vida. Hoy te las entrego, Señor, y hoy me rindo a ti. Y me rindo a ti por la única razón de que el celo de tu casa me consume. Gracias, Señor. Ahora dile gracias a Dios. Gracias por esta palabra, Señor, que tú has traído a nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por la manera en la que tú nos hablas, porque lo haces con amor, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra solamente a ti, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, que el Señor les bendiga. Gracias. Tú eres bueno, Dios, te amamos. ¿Por qué no le dices una vez más a Él? Porque Él es lo único que tenemos. Y es ese primer amor el que nos debe de motivar a hacer todo. Él es nuestro primer amor. Vamos a la iglesia una vez más.
Solo tú, Señor Jesús, eres mi primer amor. Solo